Muchísimas gracias, mis queridos hermanos, por estar con nosotros nuevamente. Le habla el reverendo Josué Irio. Mi querida esposa Damaris y mi persona, deseamos agradecerles de corazón, como siempre, por su amabilidad y disponibilidad en estar con nosotros para oír la palabra de Dios. Muchísimas gracias. Por favor, abra la Biblia, la palabra de Dios en Isaías 59, 19, Efesios 1, 7 y 1 Pedro 1, 2. Este mensaje se llama El poder de la sangre de Cristo. Tendrá dos partes. Esta es la primera parte. La sangre de Cristo es una de las armas más extraordinarias que tenemos en el arsenal de Dios. 7 armas importantes que usted puede tener para vencer. Dios, por supuesto, el nombre de Cristo, la sangre de Cristo, el poder del Espíritu Santo, las Escrituras, el ayuno y la oración. 7 armas extraordinarias que podemos vivir una vida cristiana victoriosa, derrotar al enemigo, tener respuestas a nuestras oraciones y vencer. Hoy hablaremos sobre la sangre de Cristo. Esta es la primera parte. Isaías 59, 19 dice, porque vendrá el enemigo como río, o sea, el diablo, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Vendrá, o sea, es un hecho. Pero también es un hecho que el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. En ese caso, la sangre de Cristo. Efesios 1:7 dice, en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos ahora. No hemos tenido o no tendremos. Tenemos. Es el presente siempre de Dios. Tenemos. Siempre lo vamos a tener. Tenemos. Redención, o sea, fuimos resgatados, redimidos, comprados, obtenidos por la sangre de Cristo, por las riquezas de su gracia. Gracia, favor no merecido. Gracia. La diferencia de misericordia es que la gracia hemos recibido el perdón de nuestros pecados. La misericordia es que no hemos recibido lo que sí merecíamos recibir, que es el juicio, la ira de Dios. Entonces, una diferencia entre gracia y misericordia. La gracia lo hemos recibido, el perdón de pecados, favor no merecido, por gracia. La misericordia es que no hemos recibido lo que sí debíamos haber recibido, el juicio, la ira de Dios por nuestros pecados. 1 Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesús. Rociados es el acto de asperger, es aplicar o esparcir, cubrir con la sangre de Cristo. Aspersión es un líquido como en pequeñas gotas. El hecho de aspergir, de salpicar. En Éxodo 24, versículo 8, la Biblia dice que Moisés roció la sangre sobre el pueblo, o sea, salpicó la sangre sobre el pueblo, la sangre eterna del pacto. Era alusión, sombra de lo que vendría, lo que sería la sangre de Cristo hoy. El Señor compara las intensas batallas de la vida cristiana con las inundaciones. Cuando venga el enemigo como un diluvio, el Espíritu del Señor alzará estandarte contra él. Dice Isaías 59, 19, que acabamos de leer. Una inundación viene en olas, ola tras ola. Lucha sin piedad contra todo lo que se interpone en su camino. A veces, la siniestra acumulación es evidente. En otras ocasiones llega sin previo aviso, en forma de maremoto o tempestad. Yo escribí un libro llamado La conquista de Cristo en la cruz, donde hablo sobre el poder de la sangre, cuando vienen las tempestades, luchas, pruebas, tribulaciones y el poder que Él tiene para romper todo el poder del diablo. Las inundaciones están destinadas a hacer daño. Los frenéticos esfuerzos de los hombres por detenerlas son a menudo más débiles que efectivos. Espiritualmente hablando, la estrategia del diluvio del archienemigo Satanás es dejar una estela de destrucción, hacer escombros del diseño de Dios, destruirte a ti y a mí, que el Señor los reprenda. Hizo un desastre con la moral de David. Pedro fue arrebatado por las olas de la comunión mundana mientras se calentaba ante el fuego del enemigo por
la blasfemia y por la negación total de su fe en el Señor Jesucristo cuando estuvo en el patio exterior del sumo sacerdote cuando prendieron a Jesús. Demas estaba sumergido en su amor por el mundo. La misma estrategia satánica se usa con eso contra los cristianos de hoy. Sus artimañas, o sea, trampas, zancadillas, engaños, mentiras y dardos son innumerables. Las inundaciones a las que se hace referencia en relación con el enemigo cubren una amplia zona de intriga satánica. Son viles y viciosos. Satanás, su instigador, es un asesino, que el Señor lo reprenda. Está dispuesto a matar, arruina el amor familiar, divide esposos y esposas y usa la inmoralidad, usa lo que es la infidelidad, usa lo que es el adulterio para llevarlos al divorcio y a la destrucción. La mayoría de las veces son los niños que sufren. Ataca el cuerpo humano, sea con enfermedades. Roba la mente de la dulce paz. La ansiedad, el miedo, la preocupación y el odio, los celos y las buenas imaginaciones son solo algunos de sus métodos para destruir la vida espiritual y física del cristiano y proviene del diablo. No hay creyentes débil o fuerte a quien el destructor no se dé cuenta. Él conoce a usted, él conoce a mí y nos ha estudiado para hacernos daño. Conoce nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. El enfoque del diluvio espiritual, o sea, la inundación de Satanás, no es el rival para el ingenio del alma del hombre. Todo intento que el hombre pueda hacer sin tener esas armas que yo acabo de decir es imposible. Los esfuerzos más fuertes de resistencia caerán bajo las fuerzas implacables del infierno a no ser que encuentre el poder de Dios en su camino. Así es como el enemigo de nuestras almas arremete contra usted y contra mí. Por eso necesitamos de la sangre de Cristo, del poder del nombre de Cristo. Necesitamos Dios, por supuesto. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos las Escrituras, el ayuno y la oración, armas que están en el arsenal espiritual para vencer todo intento del enemigo. Entonces, en primer lugar, el Espíritu del Señor levantará bandera contra el enemigo de nuestras vidas. ¿Qué es ese estandarte? Esta bandera, este pendón, es la sangre de Cristo que está disponible a usted y a mí. Es bendita contra las artimañas del enemigo. Cristo en la cruz puede hacer frente a cualquier emergencia de inundación furiosa en la vida espiritual del creyente en cualquier momento, en cualquier lugar, y lidiar con él en cualquier situación. Es la respuesta eficaz a todos los ataques de Satanás. Y el diablo lo sabe muy bien, él tiembla delante de la sangre de Cristo. Una gota de la sangre de Cristo tiene más poder que todos los demonios del infierno, que el diablo y todos sus secuaces. El poder que el diablo lo ha formado y todas las fortalezas que él ha formado en su mente. Debe haber una aplicación personal de la sangre de Cristo para detener la marea de destrucción espiritual en la vida del Hijo de Dios. Se dijo de Moisés que por la fe celebró la Pascua y el rociado de sangre para que no los tocara el que destruyó al primogénito, o sea, el ángel de la muerte. En Éxodo capítulo 12, versículo 13. En Hebreos 11, 28 también nos dice lo mismo. Es un asunto personal. La sangre os será por señal. Éxodo capítulo 2, versículo 13. Cuando vea la sangre, pasaré de ti o pasaré sobre ti. No te tocará el poder del enemigo. La sangre aplicada por aspersión era todo lo que se requería para la paz mental y el descanso del corazón. Se quitó todo el miedo al ángel destructor. No fue el mero interés por la sangre, ni la apreciación de su valor lo que se vio. Era la sangre aplicada lo que contaba. Por eso tenemos que aplicar por fe la sangre de Cristo en nuestra vida. La verdad se tradujo en acción. Así que con la sangre del Señor Jesús, ella es eficaz contra todas las inundaciones espirituales de Satanás cuando se aplica por fe. Ella no es solamente una doctrina. Ella es una realidad. Ella es una experiencia que tú y yo podemos tener.
la bendita sangre de Cristo. Una aplicación apropiada de su sangre a una situación dada. Si el creyente está operando desde una posición limpia, usted tiene que vivir una vida recta y limpia, porque dice en obediencia y aspersión por la sangre. Si usted está actuando desde una vida recta y santa e íntegra, usted tendrá poder en su vida para aplicar la sangre de Jesús. Entonces, desde una posición limpia, siempre traerá liberación la sangre de Cristo a tu vida. Nunca falla. La sangre de animales utilizada en los sacrificios judíos era simbólica. No tenía poder en sí misma. Presentaba una figura de lo real de lo que era, solamente una sombra de la sustancia. La sangre de los animales no tenía poder para limpiar, proteger o preservar. Era lo que vendría. Y cuando usted aplica la sangre, ella tiene poder. Aplica la sangre en tu mente, lo que usted piensa. Aplica la sangre de Cristo en tus ojos, lo que usted ve. Aplica la sangre de Cristo en tus oídos, lo que usted oye. Aplica la sangre de Cristo en tu boca, lo que usted habla. Aplica la sangre de Cristo en tus manos, lo que usted toca. Y aplica la sangre de Cristo en tus pies, a donde usted va. No en las cosas del mundo, pero caminar en el Espíritu. La sangre de Cristo es poder. Y usted puede vivir una vida de poder, una vida extraordinaria, bajo la unción del Espíritu Santo. El Cordero inmolado del Antiguo Testamento era una imagen del Cordero de Dios inmolado del Nuevo Testamento. Al observar los diversos rituales del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, estaba testificando de su fe en el Mesías venidero, cuya sangre los redimiría y los santificaría, que era Jesús. ¿Cuál es la contraparte del Nuevo Testamento a esas ceremonias del Antiguo Testamento? Hicieron gran parte de la sangre. Cubrieron muchas cosas con sangre de animales. ¿Cómo cubrimos hoy muchas cosas con la sangre de Cristo? Esas son preguntas importantes. Cuando miramos con los ojos de la fe, podemos ver mucha sangre en el ministerio del tabernáculo, en el desierto, que era modelo de lo que vendría, de la iglesia de Cristo y de su sangre. Apocalipsis 12, versículo 11 dice, y lo vencieron a Satanás por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y menospreciaron o entregaron sus vidas hasta la muerte. El Espíritu Santo es nuestro Maestro infalible. Hará realidad para cada uno de nosotros. Su manera de obrar ese misterio del poder obrador de maravillas de la sangre de Cristo para enfrentar cada empuje de Satanás, cada ataque, cada vestida, cada maniobra. En ese versículo de Apocalipsis 12:11 hay 3 pautas generales. Primera pauta. La base de nuestro poder y autoridad, sobre todo el enemigo, las obras del enemigo, el ataque del enemigo, es la sangre de Cristo. Usted no puede vencer de otra manera. Es la sangre de Cristo y las armas que le hablé antes. Segunda pauta. Dice la Biblia, la palabra de su testimonio o de nuestro testimonio. Esa es la aplicación práctica de nuestra creencia en la sangre del Cordero. Usted tiene que vivir una vida recta e íntegra para tener efecto la sangre de Cristo en su vida. No una vida en pecado y entonces clamar la sangre. No hay respaldo del Espíritu Santo para tal acción. Cuando es el conflicto más reciado, cuando sea más estrecho y feroz contra el adversario, nuestro testimonio, quien usted es, se irá a dirigir contra él. Fíjese que la Biblia dice que el diablo nos acusa a usted y a mí delante de Dios de día y de noche. Entonces es algo importante. Él no acusa a los impíos porque ya son de él, pero acusa a los cristianos, la iglesia, los ministros. Entonces usted tiene que vivir una vida recta e íntegra, su testimonio, para él no acusarle a usted y hacer inefectiva, sin efecto, la sangre de Cristo en su vida. Bajo la protección de la sangre de Cristo y con la autoridad conferida por Cristo mismo, notifique sin miedo y sin vacilar a Satanás que él ya es un enemigo derrotado. No es que va a ser derrotado, él ya fue derrotado. Que no tiene ningún derecho o poder en una situación dada porque usted se está moviendo contra él con el estandarte provisto por Dios, que es la sangre preciosa de Cristo. Dios le prometió a su pueblo que cuando viera la sangre, los guardaría, como en la primera Pascua, que vencería a Israel. Dios guardará su parte del pacto. Rociar la sangre es la parte nuestra por la fe que nosotros tenemos que guardarla, tenerla, que tenemos que hacerla. La parte de Dios es entregar en derrota a nosotros, a nuestros enemigos, por el poder de la sangre. Entonces usted tiene que vivir su testimonio, una vida recta, íntegra, para que entonces el enemigo no le pueda tocar. Tercera pauta.
todos los aspectos de la vida espiritual deben ser contados. O sea, dice, menospreciar sus vidas es una entera consagración hasta la muerte. Se requiere para derrotar a Satanás, o sea, una vida de discipulado, de tomar la cruz, de renuncia personal, una vida de santidad, el cual la mayoría de los predicadores no practican hoy. Es un mensaje que dicen de la antigua, no habla más de santidad, no habla más de una vida recta, íntegra, porque todo lo que tenemos, la mayoría hoy, son mensajes para agradar a la gente, pero la Biblia habla de la santidad, de la cual nadie verá al Señor. Entonces, tenemos que vivir en santidad, en nuestra vida personal, privada, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestras finanzas, nuestro llamado, nuestro ministerio, nuestra familia, con los de afuera, los del mundo. El creyente redimido, que es limpiado del pecado, debe convertirse en un cristiano desinteresado del pecado para llegar a ser un soldado efectivo en el reino de Dios. O sea, usted no tiene nada más a ver con el pecado. Usted ha sido resgatado, redimido, restaurado, perdonado, levantado, lavado con la sangre de Cristo. Usted ya no tiene nada más que ver con el pecado para que su vida tenga poder y victoria. Nuestra responsabilidad es de ser un guerrero victorioso. Si se cumplen esas tres premisas, entonces el Hijo de Dios podrá ejercer su herencia de autoridad espiritual. Se desatará el poder ilimitado de la sangre del Señor Jesús sobre su vida, sobre la suya, sobre la mía, sobre cualquiera que aplique la sangre de Cristo por fe, con una vida recta y una vida íntegra. Algunos guerreros exitosos adoptan esta sencilla posición de fe. Cubro mi casa con la sangre de Jesús para proteger a los ocupantes y posesiones de cualquier influencia. Satanás, que tú y tus espíritus malignos intentan ejercer sobre mí y sobre los míos, sobre mi familia. Traigo el poder de la sangre de Jesús para atarte contra ti. También es útil recordarle al diablo que Jesús dijo que lo que atamos en la tierra será atado en el cielo. Mateo 16, 19. Está escrito. Usted puede citar la palabra de Dios al diablo como Jesús lo citó en Mateo 4 y Lucas 4. Citó la palabra del libro de Deuteronomio. Está escrito la palabra. El diablo tiembla delante de la palabra de Dios, tiembla delante de Cristo, tiembla delante del nombre de Cristo, tiembla delante de la sangre de Cristo. Entonces usted tiene que citar la palabra, conocer la palabra. Es un hecho. El diablo fue despojado de su poder en el Calvario. Está completamente indefenso, derrotado contra la sangre de Cristo. La sangre aplicada de Jesús siempre nos dará victoria. Siempre te dará la victoria. La sangre aplicada en su vida. Y hoy tenemos diferentes puntos de pensamiento teológicos y un montón de doctrinas, si es o no que usted tiene que aplicar la sangre o clamar la sangre de Jesús. Son predicadores que no conocen la palabra. Está escrito. Dicen que los sacrificios del Antiguo Testamento, pero está escrito en 1 Pedro 1:2, en el Nuevo Testamento, rociados con la sangre. Entonces hay muchos predicadores que están predicando cosas que no saben, que no entienden, por no conocer la palabra de Dios. Usted, antes de decir amén, usted busque en la palabra de Dios lo que el predicador está diciendo, inclusive a mí. Busque la palabra de Dios, así como hacía los de Berea, para ver que lo que Pablo estaba diciendo será verdad. Buscaban cada día, escudriñaban y pesquisaba en las Escrituras. Entonces la sangre de Cristo nos dará victoria en todas las cosas. Aplique la palabra de Dios. En segundo lugar, el Espíritu del Señor pondrá la protección de la sangre en nuestras vidas. Tenemos que aplicar por la fe y a través del poder del Espíritu la sangre a nuestro alrededor. Porque el Espíritu es vida, es poder, y juntamente con la sangre de Cristo destruirá el poder del diablo. Así como Dios construyó un cerco alrededor de Job, lo que limitó a Satanás, hoy hará lo mismo por cualquier hijo de Dios que aplique la sangre a una situación determinada. La sangre es el cetro, o sea, la cerca y el vallado que el Espíritu Santo pone a nuestro alrededor que detiene al destructor. Es posible estar tan cercado por este muro protector de la sangre de Cristo que no pueda pasar nada que no sea la voluntad absoluta de Dios. Todo lo que pasa en su vida y la mía tiene que pasar por los dedos de Dios primero. Tiene que Dios permitir. Entonces usted tiene que vivir una vida recta, íntegra, para que el diablo no le pueda acusar y usted perder su testimonio, perder su carácter, perder sus principios, perder quién es usted.
Eso es cierto en cualquier área de su vida. Ese principio se puede aplicar en los viajes, cuando viajaba alrededor del mundo, en todos los continentes del mundo. ¿Cuántos aviones he tomado? Tengo millones y millones y millones de millas con Delta. Entonces, en cada viaje hemos clamado la sangre de Cristo. Cada viaje que Damaris y yo vamos, clamamos la sangre de Jesús, sea aquí adentro de Estados Unidos o afuera. ¿Cuántas veces Dios nos libró de problemas mecánicos, de caer el avión, de aún aviones que cuando han bajado no funcionaban los frenos y el Señor lo paró? Si yo te digo, en 40 años de haber predicado la palabra de Dios alrededor del mundo, en todos los continentes, cuántas experiencias hemos tenido, experiencias tremendas del diablo querer derrumbar el avión, como en África y en otras partes del mundo que Dios nos libró. Usted puede aplicar la sangre de Cristo a tus seres queridos, a las posesiones. No es un ritual, es una experiencia viva, es una realidad. Recuerde, usted puede aplicar la sangre de Cristo en tu mente, lo que usted piensa. Usted tiene que tener tu mente con la sangre de Cristo y pensamientos que te vienen a ti para pecar, para rebelarse contra Dios. Lavar tu mente con la sangre de Cristo, tus ojos, lo que usted ve con la sangre de Cristo, tus oídos, lo que usted oye, un oído que oye la voz de Dios, lo que el Espíritu dice a la iglesia, una boca que habla las palabras de Dios, no palabras de maldición, sino palabras de bendición, una mano que toca las cosas espirituales de Dios, una mano que no está ungida con la sangre de Jesús, va a tocar, cometer pecados carnales, los pies, donde usted va a caminar en el Espíritu, espiritualmente hablando, no satisfaciendo los deseos de la carne, no los caminos del mundo. Usted puede vencer, son armas espirituales en nuestro arsenal espiritual puesta en nuestra vida para que usted pueda vencer. Entonces no hay excusa para el cristiano que está en derrota, porque usted puede vivir bajo esta realidad, esta experiencia extraordinaria de la sangre de Jesús. Éxodo 24, versículo 8 dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció, o sea, salpicó, aplicó por medio de la aspersión sobre el pueblo. Y dijo, y aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros, y sobre todas esas cosas. Ese pacto es tuyo y mío, es eterno. No es solamente el Antiguo Testamento, es tuyo y mío. Es un pacto que tú y yo tenemos con Dios. El escritor de los Hebreos dice exactamente esto, que si Moisés roció con la sangre al libro, sea el libro de la ley, el pueblo y los muebles, nosotros hoy tenemos la habilidad de aplicar, rociar y cubrir y proteger nosotros con la bendita sangre de Cristo derramada en el Calvario. ¿Dónde está eso? En el Nuevo Testamento, Hebreos 9, versículos 19 y 21. Para aquellos que dicen que la sangre de Cristo no, usted no puede cubrirse, usted no puede usarla como protección para su vida. Entonces está escrito en el Nuevo Testamento. También está escrito, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, encalate y sopo, y roció el mismo libro también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de eso, roció también la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Está allá, usted lo puede leer en Hebreos capítulo 9. ¿Y por qué fue y es y continúa hoy esta experiencia viva? ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Está escrito en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Su palabra es la misma. El poder de Dios es el mismo, lo mismo que los milagros, la sanidad de los que dicen que los milagros y la sanidad terminó con los apóstoles. Recuerde que el libro de los Hechos no tiene amén al final, o sea, continúa. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Su sanidad siempre existirá hasta el día que Él haga subir su iglesia para el cielo. ¿Y por qué es vida esa sangre? En Levítico 17:11 está en usted y está en mí, la sangre de Cristo por la fe. Ahí está el poder, nuestra victoria, protección, tanto en nuestra vida personal como familiar y ministerial. La sangre es vida, es decir, que la sangre contiene vida. También se dice en Juan 6:53, Jesús hablando sobre la Santa Cena, Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no comáis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Hablabas de la Santa Cena. Esto es un poder vivificante.
No solo debemos ser rociados con él por fuera, sino que debemos recibirlo por dentro para beberlo en forma simbólica en la Santa Cena. Cuando usted come el pan, usted está recordando el cuerpo que fue quebrado, que fue partido en la sangre. Cuando usted bebe la copa, usted está recordando la sangre de Cristo. Está en su vida. La importancia de ir a la iglesia, la Santa Cena, que trae sanidad física y espiritual y emocional. Esa apropiación de la sangre aplicada interna y externamente traerá la vida al individuo, al hogar y al cuerpo de Cristo. La falta de la apropiación de la sangre traerá desolación espiritual y muerte espiritual. La sangre preciosa está disponible. Está al alcance para nosotros. Hebreos 9:22 señala el acceso celestial de la sangre de Cristo. Por su propia sangre, dice, entró una sola vez en el lugar santo, habiendo obtenido eterna redención para nosotros. Fue a través de su sangre que limpió las cosas celestiales y entró en el lugar santísimo por nosotros. Por tanto, es necesario que el modelo de las cosas de los cielos se purificara con esas, pero con las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que esos. Para Cristo, Él no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:23 y 24. La sangre de Jesús no era una sustancia muerta. Presta atención. No se secó en la cruz de Calvario. Está animada, está activa, está viva. Hoy, para usted y para mí, el diablo tiene horror a la sangre de Cristo. Ni puede oír mencionar la sangre de Cristo porque lo destruyó. Satanás y tus demonios y todos los brujos y los hechiceros y todo satanista, oiga, la sangre de Cristo te destrozó en la cruz del Calvario. Usted está vencido por el poder del nombre y de la sangre de Jesús. Aunque tape los oídos y grite y no quieren oír, la sangre de Cristo te ha vencido. El poder no está en mí y no está en nadie, está en la sangre de Cristo. Ese poder a través del Espíritu Santo puede ser aplicado por la fe. Está activo, está vivo, está animado. Es el poder extraordinario de la sangre de Cristo. Fue el Espíritu eterno, Hebreos 9:14, quien permitió a Jesús derramar su sangre presentada en el cielo. El mismo Espíritu Santo trae la realidad viva de la sangre de Jesús en los cristianos. Hoy que vivimos aquí antes del arrebatamiento, hasta que se nos lleve. El mismo Espíritu eterno trae la realidad viva de la sangre de Jesús a todos nosotros. Dice 1 Juan 5:8, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y esos tres son uno. Esos tres concuerdan. El Espíritu y la sangre son testigos aquí en esta tierra. Y usted y yo podemos vencer por la sangre de Cristo. Ese es el final de la primera parte de ese mensaje, el poder de la sangre de Jesús. Quede con nosotros para la segunda parte de ese mensaje y aplique la sangre de Cristo en su vida, sus hijos, su familia, cualquier problema que usted tenga, su llamado, su ministerio, cualquier lucha, prueba o tribulación que usted pueda tener, la sangre de Cristo tiene poder para vencer. Cuando usted vive una vida recta y una vida íntegra delante de Dios, ella tiene un efecto extraordinario sobre su vida. Bendiciones y ya regresamos para la segunda parte. Muchas gracias. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje los